Muy buenas tardes, estimados ponentes y asistentes. Bienvenidos al coloquio Ciencia y Sociedad, Ciencias, Participación Social y Decisiones de Política, que forma parte de nuestro aporte a la ciencia y sociedad y que forma parte de una serie de coloquios que venimos realizando ya hace 2 años y medio sobre diferentes temas que son de importancia vital para que la ciencia converse con la sociedad y podamos llegar a un acuerdo sobre lo que nuestro país necesita y puede y debe aportar la ciencia sobre diferentes temas. En esta oportunidad estará destinado a presentar y debatir los grandes desafíos que la pandemia del COVID-19, una de las mayores crisis que le ha tocado vivir a nuestro país en toda su historia, con la particularidad que esta la sufre además toda la humanidad. Esta pandemia trastorna todos los planos de la vida social y nos revela una brecha importante en políticas públicas orientadas a nuestro desarrollo humano integral, especialmente en áreas tan fundamentales como educación, salud pública, ambiente, cultura, seguridad frente a fenómenos naturales extremos, campos cuyo buen desempeño depende, en buena parte y ahora más que nunca, de la producción científica y tecnológica. Así, no obstante, el visible esfuerzo que están haciendo instituciones, universidades, centros en investigación, a no dudarlo, nuestro sistema institucional de ciencia y tecnología todavía es uno de los más débiles en América Latina. No obstante, el Perú ha quintuplicado su gasto en ciencia y tecnología en los últimos 10 años, pero debemos hacer un esfuerzo mayor y esta pandemia nos los enrostra directamente. En la presente emergencia sanitaria, en el Perú y en el mundo se están produciendo enormes materiales de análisis científico, publicaciones que muchas veces hacen una evaluación por pares rapidísima porque es absolutamente indispensable reaccionar, así como materiales sociales de investigación económica que pretenden orientarnos y explicarnos cómo vamos a confrontar este fenómeno. También reformas institucionales y normatividad que van a ser necesarias para superarlo, para acelerar el proceso de trabajar hacia los resultados que necesitamos, planificar y construir el futuro sin esta incertidumbre tremenda de este presente. El coloquio Ciencia y Sociedad por el COVID-19 consistirá de 16 mesas de discusión a razón de una mesa diaria. Tremendo reto. Siempre entre las 4:30 de la tarde y las 6. Lo iniciamos hoy, lunes 18 de mayo, y concluiremos el lunes 8 de junio. El coloquio es abierto a todo el público a través de la plataforma Facebook y el programa general está en la página web del CONCITEC. Con esta actividad cumplimos como Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica en lo que la ley nos encarga, comunicar a la sociedad peruana las distintas visiones, los distintos estudios e investigaciones aportes de los actores sociales. Estos son científicos, sociales, economistas, líderes sociales y otros. Y todos ellos deben tratar sobre los grandes temas nacionales. En este momento, ¿qué más importante que esta emergencia sanitaria? Continuaremos en este propósito de manera continua, acompañando el esfuerzo del Estado y de la sociedad civil en la construcción de una sociedad mejor, fundada en la evidencia, buscando un desarrollo humano integral. La mesa de hoy, destinada a la evidencia científica sobre el COVID-19, estado del conocimiento, es la primera de las 16 mesas mencionadas. En esta se tratará sobre los distintos temas en general referidos a la pandemia, pero en esta en particular sobre la evidencia científica y el estado del conocimiento.
De allí seguiremos con otros aspectos económicos, institucionales, ambientales, culturales. Y además nos animaremos con nuestros estupendos expositores a sugerir decisiones de política que deberían tomarse en cuenta en esta presente emergencia y en este futuro inmediato. Quiero destacar que en la organización de este coloquio hemos puesto especial atención en la participación como expositores de especialistas de todo nuestro país, y en una equilibrada participación, por supuesto, de mujeres y hombres en las mesas. También hemos invitado a expositores extranjeros que presenten sus ideas, sus propuestas, que nos iluminen con su conocimiento. En la mesa de hoy quiero presentar a 3 destacados especialistas. A doctor Luis Suárez Ognio, la doctora Mariana Leguía y el doctor Oscar Burrone. Paso a presentar a nuestro primer expositor, el doctor Luis Suárez, docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Él es médico cirujano con especialización en epidemiología de campo de la Universidad Cayetano Heredia y estudios de posgrado en control de enfermedades transmisibles en el Japón. Miembro de comités regionales para la lucha contra el dengue en San Martín en el año 1990 y contra el cólera en el año 1991. Jefe de la Oficina de Epidemiología de la Dirección de Salud de Ica desde abril del año 91 al año 98. Coordinador regional del Programa de Control de ETS y VIH de la Direza Ica, y en el año 2000, epidemiólogo del equipo nacional del PROCETS del Ministerio de Salud. De septiembre del año 2001, director general de epidemiología del Ministerio de Salud, hasta agosto del 2007 y de agosto de 2009 a febrero de 2012. Una experiencia impresionante en el campo de salud pública y de la epidemiología. Docente también de diversas universidades, particularmente en la de San Luis Gonzaga, y miembro del equipo consultor y docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ha recibido en el año 1994 el premio John Snow Award por el Centro de Control para Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, y en el año 95 por la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Muchísimas gracias, doctor Luis Suárez, por iniciar esta mesa de nuestro coloquio. Solamente brevemente, para que estemos atentos con el tiempo, los panelistas tendrán 8 minutos para una primera exposición y 5 minutos para discutir sobre sus propios temas, pero también con respecto a lo que han expuesto sus compañeros de mesa. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y con todos nuestros asistentes a este importante coloquio, doctor Luis Suárez. Muchas gracias, doctora León Velarde, muchas gracias por su presentación, muchas gracias por la invitación para participar en este coloquio, y esperamos de esta manera poner nuestro aporte en este grave problema de salud pública que está viviendo la humanidad y que está sufriendo nuestro país. Permítanme iniciar con una frase socrática. Todos recordamos aquella famosa frase, solo sé que nada sé, que dijo el filósofo Sócrates hace 2400 y pico de años, y que muchas veces los epidemiólogos nos sentimos así frente a un problema nuevo que afecta a la humanidad. Cuando recibimos la noticia de la aparición de este nuevo virus, en un inicio lo que sabíamos era que había unas personas con neumonías, trabajadores de un mercado. Teníamos muchas preguntas. ¿Será un brote localizado? ¿A partir de ahí se generará una nueva pandemia? ¿Es un virus conocido o es un virus nuevo? Al inicio se atribuía que probablemente se había atribuido a contaminación, a contagio desde alimentos, desde mariscos, se pensaba. ¿Se transmitía o no se transmitía persona a persona? Habían muchas preguntas, pero
Los epidemiólogos hemos aprendido a tener humildad y respeto frente a la naturaleza, a no pensar que lo sabemos todo, sino al contrario, que cada ocurrencia nueva, cada evento que aparece, nos sirva para poder descubrir, investigar, saber qué está pasando, porque si no sabemos exactamente lo que está ocurriendo, no vamos a poder tomar medidas de control oportunas. Tan es así que han pasado escasos meses y ya sabemos algo sobre este coronavirus, pero todavía tenemos muchísimas preguntas. Sabemos que es un virus, familia de otros coronavirus. Sabemos que se transmite persona a persona a través de la respiración, la tos, al reír, al cantar, incluso al hablar. Sabemos que en los ambientes hospitalarios se dan contagios muy intensos, hay un riesgo tremendo para el personal de salud. Sabemos que puede transmitirse de manera directa, pero también indirecta a través de las microgotitas de saliva que puedan caer en una superficie y después una persona toca esa superficie y se lleva la mano a la cara, a los ojos, o a un alimento que agarra con la mano. O sea, sabemos algunas cosas. Todavía no sabemos cuál es el mejor tratamiento. No conocíamos mucho acerca de la fisiopatología de la enfermedad. Sabemos que hay un daño inicial directo por el virus, después hay un fenómeno inmunológico llamado la tormenta de citoquinas que va a producir grave daño a los pulmones. Sabemos que hay trastornos de coagulación. Vamos aprendiendo y de esa manera también se van ajustando los tratamientos. Quisiera pedirles, por favor, la primera lámina que les pedí para poder hacer un comentario al respecto. Lo que voy a tratar en esta charla, es tratar de dar algunas pautas generales, algunos conceptos generales que nos permitan entender las conferencias que vienen, no solamente hoy día, sino en la siguiente semana. ¿Está ya la lámina? Bueno, en esta lámina, en la número 1, me permito mostrarles lo que conocemos como curva epidémica, lo que los epidemiólogos denominamos curva epidémica. La curva epidémica es una gráfica que nos muestra en el tiempo cómo avanza una epidemia. Miren por favor la línea roja, donde dice casos diarios. Esa línea roja que sube y baja y hace una forma de campana, es la forma que tienen las epidemias generalmente, y esto fue descrito en el siglo XIX por un epidemiólogo inglés, Dr. William Farr, y se le conoce como la curva de Farr, exactamente, o la campana de Farr. O sea, esta forma que tienen las epidemias es algo conocido, sabemos que evolucionan de esa manera. Y una curva epidémica se construye primero en una línea de tiempo, los casos que van apareciendo por periodo de tiempo, casos sintomáticos. La curva de tiempo se hace con casos sintomáticos y ordenados por fecha de inicio de enfermedad. Eso es lo que nos permite saber en qué momento de la curva estamos. ¿Estamos en la fase ascendente o en la fase descendente? ¿O estamos en el ápice o en la meseta superior? Pero miren que hay otra línea azul que va subiendo, una línea punteada azul, que es el número de casos acumulados, que me dice cuántos casos sumo los de ayer a los de hoy día, mañana sumo los de atrás, y esa curva siempre va a estar subiendo, porque es el número de casos acumulados que se van registrando. Entonces, dependiendo cómo lo mido, yo puedo encontrar diferentes factores. Si yo utilizo una manera de medir que existe un caso hoy día, y cuento los casos de mañana, es diferente a sumar los casos acumulados. Cuando yo hablo de incidencia, estoy hablando solamente del número de casos nuevos que aparecen en un periodo de tiempo. En cambio, cuando hablo de prevalencia, estoy hablando del número de casos que pueden haber en un momento del tiempo. ¿Cuántos casos están con COVID hoy en el Perú? Eso es prevalencia. ¿Cuántos han sido los casos en la última semana? Eso es incidencia, número de casos nuevos. ¿Qué cosa es cero prevalencia? Si yo le tomara, haga una prueba de anticuerpos a toda la población en estos momentos en el país, y me saldría, como han hecho los españoles, por ejemplo, el 10% ya tiene anticuerpos, no me dice que hay 10% de enfermos en este momento, sino 10% de personas
que tienen anticuerpos. Entonces, cuando recibimos información y nos dicen, han hecho una gran cantidad de pruebas, y esa gran cantidad de pruebas, tantos son positivos. Si la prueba fue para detectar anticuerpos, pues están hablando de la cero prevalencia, no del número de enfermos que hay en esos momentos, porque muchos de ellos pueden haberse enfermado anteriormente. Bien, esta es la principal lámina que quería mostrarles. La segunda, por favor, si la puede pasar. En esta primera ronda quiero hablar de estas dos láminas y guardamos para la segunda ronda la tercera. Rápidamente, en esta segunda lámina, lo que quiero mostrarles es dos perfiles diferentes de una epidemia. Vean la primera, la roja, que tiene esta forma de montaña que hemos descrito. Los epidemiólogos medimos, por decir así, la forma de una epidemia dependiendo un concepto que llamamos el número de reproducción básica o R sub 0. Un R sub 0 alto va a dar una forma picuda de montaña que sube y baja rápidamente. Y parte de estas formas pueden ser muy graves, que sobrepasen el umbral de capacidad de respuesta que tenemos como equipo de salud, como sector salud. Cuando hacemos intervenciones, como estamos tomando las medidas de contención, de cuarentena, etc., lo que tratamos es de reducir el número total de casos, pero también enlentecer la transmisión y retrasar el pico para poder descomprimir el pico y que no tengamos muchos casos que se presenten a la vez y los servicios de salud no tengan capacidad de responder ante ellos. Entonces, cuando se habla de aplanar la curva, entre comillas, lo que estamos tratando es eso, de reducir el pico para que los servicios de salud puedan responder. Sin embargo, tenemos que entender que achatar la curva o aplanar la curva también lo que hace es extenderla en el tiempo. Y vamos a tener una duración mayor de la transmisión. Estos gráficos que después les voy a dejar son los que explican qué es lo que estamos tratando de hacer para contener la epidemia y espero en los próximos minutos, en la segunda ronda, explicar un poquito esas medidas para lograr el aplanamiento de la curva. Gracias. Muchísimas gracias. Muy claro para entender cómo la epidemiología nos puede tranquilizar o no con respecto a lo que debemos hacer en el futuro. Nuestra segunda panelista es la doctora Mariana Leguía. Ella es directora del Laboratorio de Genómica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un doctorado en Biología Molecular, Celular y Bioquímica en Brown University y 2 postdoc en Biología Sintética en la Universidad de California, Berkeley. En el año 2011 retornó al Perú después de 20 años de estar fuera. Actualmente dirige el Laboratorio de Genómica de la Pontificia Universidad Católica. Su área de interés son las enfermedades infecciosas, particularmente las causadas por virus y bacterias, y cómo éstas afectan la salud pública en el Perú y en el mundo. Su laboratorio usa técnicas moleculares avanzadas para descubrir y caracterizar patógenos, desarrollar diagnósticos, optimizar vacunas y encontrar marcadores de riesgo. Maravilloso tener una investigadora con tantos años de experiencia en el exterior que se haya animado a regresar a un país como el Perú, donde necesitamos tanto que la ciencia diga su verdad con experiencia internacional. Adelante, doctora Leguía. Gracias, Fabiola. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. La verdad es que es un honor poder estar acá. Y los comentarios que voy a hacer el día de hoy quisiera centrarlos alrededor de un solo tópico, en realidad, que es el tema de los diagnósticos para coronavirus, porque en las últimas semanas es lo que más la gente me pregunta, ¿no? Y se ha hablado de pruebas rápidas, de pruebas moleculares, de pruebas serológicas, de pruebas de anticuerpos, de antígeno, de ADN, y la verdad es que muchas veces, a menos que uno realmente sea un experto en el tema, se causa mucha confusión con este tema de los diferentes tipos de diagnósticos que están en el mercado. Entonces, yo lo que quisiera es darles como un tour un poquito general de las diferentes pruebas que hay, con la finalidad de hacer 3 cosas, que ustedes salgan de aquí entendiendo 3 cosas. Número 1, ¿cuál es la variabilidad? O sea, los diferentes tipos de ofertas de diagnóstico que hay en el mercado. ¿Qué cosas es lo que ellas están testeando?
porque testean cosas diferentes, y finalmente cómo es que debemos interpretar los resultados. Porque si realmente no entendemos cuáles son las herramientas que tenemos a la mano, es muy difícil que podamos aplicar los resultados que esas herramientas nos dan de una manera efectiva, ¿no? Para empezar, yo quisiera, en el Perú se ha hablado en realidad como que de dos grandes grupos de pruebas, las pruebas rápidas y las pruebas moleculares. Y yo quisiera como que tomar un paso hacia atrás y empezar con una primera agrupación, porque lo que quiero es un poco borrar los nombres que hemos estado usando hasta ahora, porque creo que parte de la confusión que hay es que los nombres están mal utilizados. O sea, para darles un ejemplo, para empezar, absolutamente todas las pruebas, al margen de si son rápidas, si son lentas, si son lo que sean, todas son pruebas moleculares porque todas testean la presencia de ciertas moléculas. Entonces, obviamente nosotros somos científicos, ¿no? No somos personas que nos enfocamos en el idioma, pero el idioma creo que es una cosa muy importante y que debemos, un poco por el interés también de la claridad y de la evidencia científica, poder explicar, ¿no?, frente a qué cosa estamos. Entonces yo quisiera empezar con una primera agrupación, que es este tema de, entre comillas, las pruebas rápidas. La prueba rápida en realidad no es nada más que una prueba que va al paciente, ¿no?, versus un paciente o una muestra de paciente que va a la prueba. Entonces, la prueba rápida se llama prueba rápida, ¿por qué? Porque es portátil, porque es fácil de usar, porque no requiere equipamiento complicado, porque no requiere pues de un laboratorio lleno de máquinas y de infraestructura, no se requiere electricidad, es simple de usar y es simple de interpretar. Y nuevamente, como es una prueba portátil, la prueba en físico va a donde está el paciente, ¿no? Y el paciente puede estar en su cama del hospital, puede estar en su casa, puede estar en el mercado, puede estar en provincias, puede estar en la ciudad, puede estar en un sitio rural, puede estar en cualquier lugar. Y para darles un ejemplo, de repente de una prueba rápida, que no es la prueba del coronavirus, es la típica prueba rápida, es la prueba de embarazo que uno compra en una farmacia, ¿no? Tú vas a la farmacia, compras tu cajita, te la llevas a tu casa, en este caso es una prueba de orina, y la haces en la comodidad de tu casa, esperas 10 minutos, no tienes que saber absolutamente nada de cómo funciona la prueba, lo único que tienes que hacer es que la muestra caiga sobre la prueba, esperar 10 minutos y leer una crucecita en rojito es positivo y si no tienes la crucecita en rojito es negativo, ¿no? Entonces, esas son las pruebas rápidas. ¿En oposición a qué? A unas pruebas de repente un poco más engorrosas, que requieren la presencia de un laboratorio, porque son pruebas que requieren de equipos especializados, que son mucho más complejas, que se demoran, y que de repente son un poco más difíciles de interpretar. Y por eso, en vez de que la prueba vaya al paciente, la muestra del paciente o el paciente en físico tiene que acercarse al laboratorio, ¿no? Y nuevamente, para darles un ejemplo, el típico ejemplo aquí es la prueba de embarazo, que esa persona que se hizo la prueba rápida en su casa, se hace ahora cuando va donde su médico ginecólogo que le saca una prueba de sangre, y esa prueba de sangre es la prueba ya, digamos, confirmatoria, ¿no? Un poco más sólida, que va a un laboratorio y que se demora un poco de tiempo más, pero que ya es la prueba, digamos, final y definitiva. Entonces, eso es un poco para aclarar el tema de las pruebas rápidas versus lo opuesto que sería, no sé, pues las pruebas lentas, pero que en realidad es más que nada una prueba portátil versus una prueba que requiere de una infraestructura especial, ¿no? Esa es una primera agrupación. Una segunda agrupación se ha hablado de las pruebas moleculares versus, digo yo, ¿qué? Las pruebas que no son moleculares, o sea, nuevamente, todas las pruebas testean la presencia de alguna molécula, y creo que la diferenciación que tenemos que hacer aquí es qué cosa exactamente es la molécula que nosotros estamos testeando, y aquí también podemos hacer dos agrupaciones. La primera agrupación es aquellas pruebas diagnósticos que testean la presencia física del virus en la muestra. Puede ser el genoma del virus, o puede ser algún antígeno generado por el virus, o proteínas, o lo que sea, pero básicamente algo que viene físicamente del virus, ¿okay? Versus
el otro tipo de pruebas que lo que testean es la presencia de anticuerpos contra ese virus. Entonces, ¿los anticuerpos qué son? Los anticuerpos son inmunoglobulinas que se generan cuando nosotros nos infectamos contra algún patógeno. O sea, nuestro sistema inmune reconoce una infección como un agente foráneo y monta una reacción inmune y genera inmunoglobulinas. Entonces, esas inmunoglobulinas nosotros las podemos detectar en pruebas serológicas, que lo que nos están diciendo es si es que en algún momento hemos estado infectados o no, ¿no? Y para terminar, una tercera agrupación que nos ayuda a responder el tema de cómo debemos interpretar los resultados es esta agrupación de los diagnósticos que lo que hacen es testear una infección actual, es decir, una enfermedad aguda en el momento en el que yo tengo el virus físicamente presente dentro de mi cuerpo, versus una infección pasada, donde yo ya me recuperé, pero mi sistema inmune pues entró, generó anticuerpos y por ende si a mí me hacen una prueba serológica, cuando ya se me pasó la infección, esa prueba igual va a resultar positiva, ¿no? Entonces creo que eso es un poco como que el tour general de las opciones, de los diferentes tipos de muestras, de los diferentes tipos de pruebas de diagnóstico que tenemos, y es importante que la gente entienda, ¿no? Este tema de testear la presencia física del virus versus la presencia de anticuerpos contra el virus, que está íntimamente ligado con el tema de si estamos frente a una infección actual versus a una infección que ya pasó. Porque esa información va a ser absolutamente esencial para poder interpretar los resultados de las pruebas, qué cosa es lo que significan, si es que la prueba se hizo bien, si es que falló, si es que fue un falso positivo, un falso negativo, y básicamente cómo es que esto se debe aplicar para tomar pues decisiones que ya son de otra índole, no necesariamente de cuidado directo del paciente, pero de cuándo debemos reabrir, en qué fase de la infección estamos, cómo debemos monitorear a la gente, y así sucesivamente. Así que con eso los dejo por ahora, y ya de repente en la segunda fase podemos entrar a tallar un poquito más de detalle, sobre todo dependiendo de las preguntas que vayan llegando. Bueno, a continuación presentamos al doctor Óscar Burrone. Él es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y doctor en Química Biológica por el Instituto de Investigaciones Bioquímicas, hoy Instituto Luis F. Leroy, también de la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Formó parte del staff de investigadores del Laboratorio de Biología Molecular del Consejo de Investigaciones Médicas en Cambridge, Inglaterra, y fue miembro del Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Biotecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina. Estableció y dirigió el Laboratorio de Virología e Inmunología Molecular en el Instituto Leroy de Investigaciones Bioquímicas entre los años 83 al 90, y desde el año 1990 se desempeña como jefe del Laboratorio de Inmunología Molecular del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología de Trieste, Italia, más conocido como el ICGB de Trieste, Italia. Doctor Burrone, le concedemos ahora 8 minutos para su primera intervención. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Quisiera agradecer al CONCITEC por haberme invitado a hacer esta presentación. Me parece muy importante que podamos los científicos participar y discutir y presentar al público en general un poco cómo están las cosas en relación con el virus. Así que hemos tenido ya una presentación del doctor Suárez sobre lo que sabemos y el mecanismo en el que ocurren estas infecciones, los mecanismos epidemiológicos que están a la base de la difusión del virus, y la doctora Leguía, que nos ha presentado cuáles son los métodos que se utilizan para poder hacer estudios sobre la situación de una persona, de un particular paciente, si está infectado, si no está infectado, según que puedan medirse la presencia de algunas moléculas, como ha explicado anteriormente.
Yo quería referirme a una pregunta que seguramente todos nos ponemos, ¿no? O sea, sabemos que para poder defendernos de los virus, el mecanismo que por suerte los científicos han desarrollado son las vacunas. Ese es el método que sabemos que funciona en muchísimos casos. Hay excelentes ejemplos de virus que han sido, no solo de virus, también de bacterias, pero nos estamos refiriendo a los casos de infecciones virales, donde las vacunas han tenido un éxito extraordinario. O sea, es desde el punto de vista de las intervenciones de la medicina, tal vez uno de los mecanismos más exitosos que la medicina puede mostrar. Por ejemplo, haber erradicado algunos virus de la faz de la Tierra, como el virus de la viruela, tanto para decirlo. Está eliminado un virus que provocaba una enfermedad terrible. Bien, en el caso en que nos encontramos ahora, como nos han dicho ya anteriormente, nos estamos de frente a un virus que es totalmente nuevo. Totalmente es una manera de decir, es nuevo para nosotros. En realidad el virus está muy bien y desde hace mucho tiempo viviendo y replicándose en otros animales, en otras especies. Sabemos que este virus proviene de murciélagos y después en algún momento se ha adaptado, ha conseguido hacer el pasaje, poder saltado de especie y es capaz de infectar humanos y es capaz de ha adquirido aunque la capacidad de poder pasar de un humano a otro, producir infecciones de humano a humano. Este virus entonces, que es un coronavirus y del cual conocemos bastantes cosas, pero no todas, conocemos algunas características, porque es parecido a algunos otros virus. Por ejemplo, a principios del siglo, tuvimos otra infección que no llegó a ser una pandemia como es esta, o el virus de la SARS, y algunos años después, en el 2011, tuvimos un virus en el Medio Oriente que se llama MERS, que es otro coronavirus. O sea, estos virus producen enfermedades. Ahora, el problema es cómo poder hacer la vacuna. Y como ustedes saben, hay noticias todos los días de la cantidad enorme de laboratorios y empresas que están dedicados a desarrollar la vacuna. ¿Qué significa desarrollar la vacuna? Significa encontrar el modo justo de poder, o sea, qué cosa suministrar a una persona, a los seres humanos, para que la respuesta inmunitaria sea aquella que nos protege contra el virus. Cuando digo esto, estoy diciendo porque la respuesta inmunitaria no necesariamente nos protege. Tenemos ejemplos. El virus HIV que produce el SIDA, uno sabe si tiene el virus o no, si tiene la enfermedad o no, buscando si hay anticuerpos contra el virus. Ahí la respuesta inmunitaria existe, pero esa respuesta inmunitaria no protege, no sirve. O sea que producir anticuerpos no significa necesariamente estar protegido contra ese organismo. Entonces, el hacer una vacuna eficiente significa encontrar qué cosa tenemos que dar en la vacuna para que el sistema inmunitario produzca los anticuerpos que son aquellos que nos protegen y que los llamamos anticuerpos neutralizantes. Son aquellos que logran unirse al virus y bloquear al virus, no permitir que el virus pueda entrar en las células y producir la infección. Entonces, para hacer eso, hay que conocer muchas cosas. Hay que conocer cómo está hecho el virus, cuáles son los componentes del virus que son necesarios para que el virus pueda infectar. Y eso lo conocemos, lo sabemos. Casi todos han escuchado hablar de esta proteína S que se llama la spike, que es lo que crea esta imagen del virus que parece una corona. Bien, esa es la proteína contra la que es necesario inducir anticuerpos para que entonces podamos bloquear al virus. Es necesario hacerlo contra ella, pero esa proteína es una proteína que es grande. Y no es lo mismo, si uno piensa a una estructura muy grande, no es lo mismo que se pueda unir un anticuerpo en el costado, un poquito más arriba o en la parte superior. Bien, algunos de estos anticuerpos neutralizan, otros no neutralizan. Lo que nosotros necesitamos es hacer
que la respuesta inmunitaria esté orientada a producir muchos anticuerpos neutralizantes y pocos anticuerpos de los otros que no son neutralizantes, por distintas razones. Una de ellas es que esos anticuerpos que no son neutralizantes a veces pueden hacer daño. Así que es conveniente tener solo aquellos que sirven, los que son buenos. Para poder hacer eso es necesario conocer, saber cómo está hecho el virus, cómo es esa proteína y de qué manera. Y eso es lo que se está haciendo, en este momento. Hay distintas, como ustedes habrán leído, tenemos noticias todos los días de distintas, en todas partes del mundo se están probando distintas vacunas. En las próximas semanas, en los próximos meses vamos a estar invadidos de información en que todas estas vacunas van a comenzar a mostrar que tienen alguna utilidad. Vamos a ver cuáles de todas ellas después puede llegar al mercado y de qué forma. Hay algunas características importantes de estas vacunas que no son todas iguales, y no solo que no son todas iguales, son muchas de ellas totalmente distintas a las estrategias que han sido utilizadas hasta el día de hoy para las vacunas existentes. En realidad estamos entrando en una fase en la cual nuevas tecnologías y estrategias muy distintas son utilizadas. Digo esto y después me paro en esta primera parte de la intervención. Las vacunas clásicamente han significado dar prácticamente todo el virus, de una manera que ese virus, el contenido de la vacuna es un virus, pero el virus o está muerto, o si produce una infección, hace una infección que no produce enfermedad. O sea, el principio de la vacuna es inducir inmunidad sin inducir enfermedad. Y eso es lo que nos dan en casi todas las vacunas. Casi todas contienen el virus en una u otra forma, con todo lo que el virus lleva. Eso no es lo más recomendable en muchos casos. Justamente hoy, con el COVID, con el SARS-CoV-2, lo que se está haciendo en realidad es utilizar estrategias distintas, que significa lo que se llaman vacunas genéticas. Quiere decir que en lugar de dar todo el virus, estamos dando solamente el gen que tiene la información para producir esa proteína S. Y de esa manera se podría lograr, con esta estrategia, una respuesta inmunitaria muy dirigida, muy mirada a reaccionar exclusivamente con esta proteína. Doctor Burrone, un minuto, por favor. Así que me paro ahora porque si no excedo el tiempo. Bien, muchísimas gracias, doctor Burrone. Vamos ahora a otorgarle una segunda ronda de intervenciones. Nuevamente tiene la palabra por 5 minutos el doctor Luis Suárez Ognio. Doctor Suárez Ognio, tiene usted 5 minutos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesantes las presentaciones de la doctora Leguía y del doctor Burrone. Están aclarando mucho la situación. Y quisiera pedir, por favor, si nos pueden colocar la tercera lámina. En las láminas anteriores vimos cómo es una curva epidémica y que la curva epidémica nos dice cómo va progresando la epidemia y necesitamos para construirla casos nuevos, es decir, casos incidentes, ordenados en el tiempo por fecha de inicio, ¿no? Para poder interpretarla adecuadamente. En nuestro país, una sola curva epidémica no nos diría qué está sucediendo, porque aquí en Lima, por ejemplo, la epidemia de repente en algunos distritos ya está cayendo, en otros distritos se está incrementando. Mientras que hay departamentos que recién está empezando la epidemia, como pueden ser los de la Sierra Sur, o de algunos de la Amazonía, ya están en la fase más alta. Una sola curva no sería suficiente. Después vimos cómo las epidemias, si no hacemos nada, son como una montaña con un pico muy alto y que rápidamente la epidemia avanza. Cuando tomamos medidas de control, lo que vamos a hacer es disminuir el número total de casos, retroceder el pico y vamos a enlentecer la transmisión y la curva se va a hacer más lenta y más prolongada en el tiempo. ¿Qué debemos hacer? En esta lámina quiero mostrarles lo que se debe hacer para poder lograr este efecto de aplanar la curva y poder controlar la epidemia. Esta es la gráfica donde se muestra lo que se conoce como
el número reproductivo básico, o para los epidemiólogos llamamos el R0, que es cómo se reproduce una epidemia de este tipo. Vean por favor el primer factor que está de color azul, que dice tasa de exposición. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo la infección y yo me quedo en mi casa, en mi cuarto y no salgo, no voy a contagiar a nadie. Pero si yo salgo y me cruzo con el vecino, lo puedo contagiar a él. Y si yo salgo y me voy a una reunión con mucha gente, puedo contagiar a otras personas más. Por eso la tasa de exposición es la oportunidad que tiene una persona infectada de infectar a otra. Ese es el primer factor. El segundo factor es la eficiencia de la transmisión. ¿Qué significa? Si yo estoy frente a otra persona y hablo con ella o toso, ¿qué probabilidad tengo de infectarlo? ¿100%? ¿50%? ¿1%? Y eso lamentablemente depende del propio virus, de las características del virus. Entonces no lo puedo controlar. Y el tercer factor es la duración de la infecciosidad. Yo tengo la infección, ¿cuánto tiempo estoy infectando a los demás? ¿Cuánto tiempo estoy en la calle infectando a los demás? ¿Cuánto tiempo estoy con mi familia infectando? Entonces las medidas de control son dirigidas a los tres componentes. Regresamos al primero que está en azul, tasa de exposición. Aquí es donde interviene lo que llamamos medidas de distanciamiento social. Esas medidas de mantener la distancia, de haber suspendido las clases escolares, universitarias, las actividades públicas, y esto que le estamos llamando el confinamiento, de estar todos en casa, de no ponernos en contactos a otros, está tratando de reducir ese factor de que una persona infectada entre en contacto con otra. El segundo factor, ¿cómo reducimos la eficiencia de la transmisión? Les decía que es una propiedad del virus. Entonces lo que me queda es usar equipos de protección personal. Aquí es donde entra el rol del uso de la mascarilla, el uso de protectores faciales para la transmisión directa, que es cuando una persona tose, conversa y el virus pasa a otra persona. Pero para la transmisión indirecta, que es cuando yo puedo tomar con mis manos el virus que está en una superficie, el lavado de manos es fundamental, ¿no? Y opcionalmente el uso del alcohol gel. Y el tercer factor es la duración de la infecciosidad. ¿Cuánto tiempo yo estoy infectando a los demás? Y ahí es donde juega el rol la detección de pacientes y el tomar medidas de aislamiento. El aislamiento quiere decir que una persona infectada no debe contagiar a otros. Si hacemos aislamiento domiciliario, esa persona debe quedar en la casa, no debe tener contacto con las otras personas, debe usar mascarilla permanentemente, debe separarse sus cubiertos, sus platos, sus tazas, para evitar que el virus salga de ahí. Y lo debe atender una sola persona que toma muchas medidas de higiene y de cuidado. Si no tengo condiciones de aislamiento domiciliario en la casa, eso se hace en un hospital y se llama aislamiento hospitalario con todas las condiciones. Si el paciente tiene enfermedad grave o tiene sintomatología, debe ir al hospital igualmente para tratar. ¿Y cómo logro esto? ¿Cómo logro todo esto? Tres cosas importantes. La primera, organización. Esto debe estar preparado, organizado y ayudar a los gobiernos regionales, a las provincias, a los distritos que se organicen rápidamente. Lo segundo, comunicación. Una comunicación de riesgo efectiva. La comunicación de riesgo debe ser como el marketing, debe ser un marketing en salud pública. Estrategias para ayudar a las personas a entender, a comprender, a tomar medidas y entender lo que está pasando. Decimos que la gente no respeta, probablemente más que no respeta es que no entiende, no ha interiorizado y no comprende lo que tiene que hacer. Y el tercer factor sumamente importante es los equipos de respuesta. ¿Quiénes son los que responden? Nuestro sistema. Los médicos que atienden a los pacientes, pero también todo ese equipo de salud pública, los epidemiólogos que a veces no se ven, los científicos que son los que están generando la información, los recursos humanos. Y hay que dedicar dinero, estructura y tiempo a los tres. A los tres. La vigilancia epidemiológica, la investigación son dos brazos que generan conocimiento, generan las evidencias para poder tomar decisiones. ¿Cómo sabemos en qué fase de la curva estamos? ¿Cómo sabemos si las medidas dan resultado o no? ¿Cómo sabemos si la población tiene acceso al tratamiento? ¿Cómo sabemos si tenemos suficiente oxígeno para hoy día, para esta noche, para mañana? Todo eso es conocimiento generado por la investigación, por los recursos humanos, por la vigilancia epidemiológica. El Perú desde el 2005 tuvo por primera vez su plan de preparación y respuesta frente a una pandemia. En esa época nos preocupaba la influenza aviar. Para el 2009 lo adaptamos a la influenza H1N1 y teníamos desde el 2014 un plan que es el que está vigente, aprobado, para cómo organizarnos para responder frente a una nueva pandemia.
Este plan debe servir de base para que todos los gobiernos regionales puedan organizarse y hacer frente con mayor efectividad frente a este gran problema de salud pública. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Suárez. Realmente, bueno, sabemos que es muy corto tiempo, pero quisiéramos quedarnos mucho tiempo más, pero pensamos que también no queremos abusar del tiempo de los expositores y de todos los asistentes al panel que seguramente están en plenas actividades. Muchísimas gracias. Les recordamos a los asistentes que puedan hacernos llegar, por favor, sus preguntas, que ya sea podamos tal vez responderlas durante el coloquio o después podríamos molestar a los panelistas para que las respondan. Entonces, continuamos con los 5 minutos. Por favor, Mariana. Sí, claro que sí. Yo en esta segunda fase de mi tiempo quiero hablar de este tema de lo que es la soberanía tecnológica. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque creo que es bastante importante. O sea, el Perú tradicionalmente ha sido un país importador de tecnología. Y lo que estamos viendo ahorita con el coronavirus es el ejemplo perfecto. O sea, y estoy hablando solamente de los diagnósticos, ¿no? Los diagnósticos se han desarrollado en otra parte del mundo, en el CDC, en la OMS, en la China, en alguna otra parte del mundo que no fue el Perú, y de ahí se importan. O sea, los protocolos para hacer el diagnóstico se traen al Perú, y de ahí se compran los kits, y después empezamos a distribuirlos y a hacer los tests. Y la realidad es que no hay ningún motivo por el cual el Perú no podría ser un generador de conocimiento. O sea, no estoy diciendo que nos tenemos que volver nacionalistas y que importar está mal. No, está muy bien que colaboremos, que incorporemos lo que sabemos del extranjero, que podamos importar cosas. Pero mis comentarios sobre la soberanía tecnológica van por el hecho de que por el hecho de que estamos en el medio de una pandemia, hay escasez. O sea, hay escasez de reactivos, hay escasez de kits, y si el Perú está sujeto a tener que importar absolutamente todo, tenemos que competir con el mercado internacional, y eso pues nos limita mucho. Entonces, quisiera hablar de 3 tipos de niveles que se pueden usar para hacer diagnósticos. Entonces, el diagnóstico más fácil es el diagnóstico que viene empaquetadito en un kit, ¿no? Tú lo importas, viene, y en verdad para hacer cualquier tipo de diagnóstico es casi como para hacer una receta de cocina. Necesitas 3 cosas. Necesitas la receta, que es el protocolo, o sea, las indicaciones de lo que tienes que hacer. Necesitas los insumos, o sea, los reactivos, ¿no? Que son como los ingredientes. Y de ahí necesitas pues la infraestructura, ¿no? La cocina o el horno para hacer tu torta o lo que sea, ¿no? Y en el laboratorio pues necesitas tus máquinas. Entonces, digamos, en una situación donde no hay escasez de ningún tipo, o sea, no hay ningún problema. Nosotros importamos nuestros kits, tenemos los protocolos publicados internacionalmente, no importa dónde se hicieron, todo funciona bien, tenemos acceso a absolutamente todo y podemos hacer los diagnósticos, ya sea en formato de prueba rápida o en formato de laboratorio, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando hay escasez? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? O, ¿qué pasa cuando de repente hay diagnósticos en el mercado internacional pero que no están bien validados? O sea, no sabemos lo que estamos comprando, ¿no es cierto? De repente nos viene un ensayo que no sirve para nada, que tiene hemos visto hace poco tiempo un diagnóstico que tiene 50% de chance de falsos positivos y falsos negativos. O sea, es el equivalente a que agarres una moneda y digas, a ver, me tiro la suerte, 50%, o sea, eso no puede ser qué tan bueno es tu diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, cuando no podemos importar kits, entonces, ¿qué cosa hacemos? Ahí lo que tenemos que hacer es importar los componentes individuales que van en el kit. Entonces, si vamos a hacer, por ejemplo, un diagnóstico de PCR, un diagnóstico molecular, vamos a tener que importar la polimerasa, vamos a tener que importar esto y lo otro, y aquí, localmente, se pueden armar kits nuevos, ¿no? Que luego se testean, y se hacen pues los estudios de validación para ver qué funciona y qué no funciona, ¿no? Y
Y eso es el equivalente a, en vez de comprar, por ejemplo, tú quieres hacer torta de chocolate, en vez de irte al supermercado y comprar un envase de caja donde ya vienen todos los ingredientes mezclados y tú lo llevas a tu cocina y lo único que haces es echar agua y meterlo al horno y ya está tu torta, no sabes, no tienes que saber nada más que seguir las instrucciones. Eso sería lo más fácil, que es el kit. Entonces, la siguiente opción es, compras los ingredientes individuales, ¿no? Y ahora mezclas tu cocoa con tu harina, con tu azúcar, con tus huevos y después horneas. Bueno, ¿qué pasa cuando no hay los ingredientes individuales en el mercado internacional? Entonces ahí nos tenemos que nosotros poner a generar nuestros propios ingredientes. Y eso es algo que se puede hacer, o sea, no es una cuestión complicada, pero tenemos que tener conciencia, debe haber inversión en ciencia y tecnología, para que, digamos, haya lo que estamos llamando soberanía tecnológica, de que los países puedan producir su propia harina. Si no puedes irte al supermercado, la creces en tu chacrita y llevas tu trigo al molino y generas tu propia harina y ese se vuelve tu insumo. Entonces, este tema de las pruebas ha sido muy controversial. Yo quisiera dejar a la gente que nos está escuchando con este mensaje de que aquí hay mucha esperanza para hacer cosas muy positivas. No se requieren cerebros nivel premio Nobel, okay, sí se requiere gente entrenada, pero las capacidades las tenemos en el Perú, y lo que se requiere ahora es que haya, digamos, la suficiente seriedad desde el gobierno y las instituciones locales para que finalmente se invierta en ciencia y tecnología, y se invierta una cantidad razonable del PBI para que podamos ser pues un producto generador de conocimiento. O sea, el doctor Suárez habló de vigilancia epidemiológica y de investigación científica, y eso nos estamos acordando ahora porque estamos en una pandemia, pero yo digo que pase la pandemia y no nos olvidemos de que esta también es una oportunidad de sacar al país adelante, de abrir, digamos, todo un rubro de investigación que puede levantar la economía también. No digo que la economía va a estar basada solo en investigación y en tecnología biológica, pero digamos, no hay ningún motivo por el cual tengamos que estar limitados a siempre ser importadores de tecnología. Con eso lo dejo. Muchas gracias, doctora Leguía. Bueno, nos da una verdadera, no solo esperanza, sino casi tendríamos que ponernos todos en la fila para vencer esta batalla, logrando más temprano que tarde la soberanía tecnológica. Es algo que tenemos que hacer, y desde el CONCITEC nos comprometemos para empezar a dar los pasos para que eso sea posible. Doctor Burrone, en los últimos 5 minutos de la presentación. Me disculpo no haber podido escuchar, lamentablemente tuve un percance por internet, pero lo voy a ver sin duda después grabado. Está muy bien. Bien, entonces, en primer lugar quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la doctora Leguía, porque justamente el problema de la soberanía técnica a la cual ella se refirió desde el punto de vista de los diagnósticos, y que estoy plenamente de acuerdo que se puede resolver, no es necesario comprar los kits, se pueden armar y se puede hacer muy bien eso sin ninguna duda. Pero ese problema se va a poner de manera mucho más evidente cuando tengamos la vacuna. Cuando digo tengamos, estoy hablando del mundo. Cuando exista una vacuna que haya sido probada y que sepamos que es eficiente y en grado de inducir una inmunidad que proteja de la infección del virus. Bueno, en ese momento se va a poner un problema muy, muy serio también, porque en el mejor de los casos vamos a tener en tiempos relativamente cortos, todo el mundo está tratando de adivinar cuándo van a estar las vacunas disponibles. Es difícil que puedan ser antes de un año y medio, pero pongamos en el mejor de los casos en un año. En ese momento lo que vamos probablemente a tener es la información de que una de esas estrategias ha funcionado y es capaz de inducir la respuesta que queremos. Se pone entonces el problema de decidir
cómo se produce la cantidad de vacunas necesarias para poder vacunar prácticamente toda la humanidad. Porque esta pandemia nos ha demostrado que estamos expuestos en todos lados. Y esto va a crear un problema muy serio, porque no existen hoy una infraestructura capaz de producir vacunas para 7.000 millones de personas. Y sobre todo, desde el momento en que aparezcan tecnologías distintas a las que se han usado tradicionalmente. Una de las vacunas de uso masivo más grande que existe hoy en la comunidad internacional es la vacuna de la gripe. Esa sí se puede producir en grandes cantidades y haciendo un esfuerzo, dado que se conoce todo, sería cuestión de aumentar el número de fábricas, pero no tenemos, la vacuna no va a ser como la vacuna de la gripe, va a ser muy distinta probablemente. Muchas de estas cosas no están todavía, no se sabe ni siquiera cómo van a ser la producción en gran escala, pero no estamos hablando de gran escala, estamos hablando de toda la humanidad. De manera que esto va a crear un problema serio, y va a crear un problema serio porque no solo va a tener que ver con cuándo la vamos a disponer y cuánto va a estar disponible. Se pone además un problema de la eficacia que esa vacuna eventualmente pueda tener en distintas zonas del mundo. No es lo mismo vacunar personas en África que en Asia, que en América Latina, que en Europa, que en América del Norte. Y no es igual por varias razones, por las cuestiones ambientales y por cuestiones étnicas. No todas las poblaciones son genéticamente iguales y no necesariamente va a ocurrir que va a funcionar. Esperemos que sea así, pero no va a haber tiempo para poder probar en todos lados y en todos los distintos grupos y condiciones la eficacia de esas vacunas. Y ahí el problema de la soberanía tecnológica se va a poner claramente. ¿Dónde se van a hacer las vacunas? ¿De qué manera? ¿Y cuánto va a costar? Porque este es el otro problema. Esperemos que promesas como las de filántropos como Bill Gates, que ha prometido que va a poner el dinero necesario para producir las vacunas que eventualmente funcionen, se cumplan. Y se cumplan para poder distribuirla en todos los países más o menos al mismo tiempo. Y no que algunos queden relegados sin poder recibir la vacuna, justamente porque no van a tener las condiciones para poder producirlas, y van a ser muy pocos aquellos que lo puedan hacer. Así que esperemos que tengamos buenas noticias, pero no van a ser tan pronto como se anuncia casi todos los días. Hace poco más de unas pocas horas, acabo de leer en los diarios que ya comienzan a decir que en Estados Unidos hay una vacuna que está funcionando. Y en realidad lo que han mostrado es que si suministran la vacuna, los individuos producen anticuerpos. Eso prácticamente lo sabíamos antes de empezar. El problema es si está haciendo lo que tiene que hacer, no si está haciendo anticuerpos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pasamos ahora a las preguntas. La dinámica de esta parte del panel es que para cada pregunta o grupo de preguntas vamos a tener 15 minutos para que nuestros 3 panelistas respondan. Entonces, como ya empiezan a llegar las preguntas, yo quisiera en este momento empezar por 3 de ellas. Ustedes deciden quién responde qué, pero la idea es que en este primer grupo, en 15 minutos podamos responder para poder seguir con más preguntas. Entonces, tenemos 2 preguntas bien interesantes, 2 puntuales y una de corte bastante más general, que esa me van a permitir, pero esa es personal. Entonces, esas 3 preguntas son, en el caso para el doctor Burrone, ¿qué es mejor, que empecemos a trabajar con una vacuna con un vector de adenovirus o de coronavirus? Esa es la primera pregunta. La segunda es más para el doctor Suárez. Si cada departamento del Perú tiene un diferente RO, ¿el desconfinamiento debería ser por departamentos en base a si el RO es mayor o menor que 1?
¿cómo calcular el RO en cada región? Y la pregunta más general, en realidad que creo que a todos nos debe preocupar, viene un poco del comentario de Mariana sobre la soberanía tecnológica, y esto es para los tres panelistas. Nosotros sabemos que más o menos las 5 áreas indispensables para una pandemia es el tema de detección temprana, vigilancia epidemiológica, accesorios sanitarios adecuados, tratamientos y vacunas, ¿no? Más o menos grosso modo. Y deberíamos tener soberanía tecnológica. ¿Cuál de estas 5 áreas son indispensables? ¿Son 2? ¿Son 3? ¿Son todas para esa soberanía? Muchas gracias. Tenemos 15 minutos para esta ronda. Tal vez podemos empezar en el orden que comenzaron los expositores, doctor Suárez. O sea que más o menos tendrían 5 minutos cada uno. Bien, muchas gracias. Nos preguntan si el comportamiento, la pregunta va relacionada hacia el comportamiento epidémico de cada región. Claro, es correcto. O sea, el R0 puede tener variaciones según los 3 componentes que hemos visto, ¿no? Los que están interactuando en la población, ¿no? Hay poblaciones que tienen una mayor densidad poblacional y hay una mayor tasa de contacto. El uso de mascarillas, igualmente, algunas subpoblaciones tienen mascarilla, otras no, otras son de mejor calidad, otras no. O sea, los factores pueden variar. Y eso va a hacer que cada epidemia en cada región tenga sus propias características. Yo diría, en el Perú tenemos en cada departamento una epidemia que puede ser diferente, y dentro de cada departamento, en cada provincia o en cada distrito pueden haber epidemias diferentes que tienen que analizarse muy bien, y la vigilancia epidemiológica es la herramienta para analizarla. ¿Se puede calcular el R0 para cada departamento? Por supuesto que sí. Hay un artículo que se ha publicado hace poco en un blog, me va a disculpar el autor que no recuerdo en estos momentos su nombre, pero lo tituló El martillazo y el huayno. Y el título Martillazo y el huayno viene en analogía a un artículo similar publicado en España que se llama El martillo y la danza, donde habla de, el martillo significa medidas muy exigentes, medidas contundentes, un confinamiento total, y después una fase más lenta que va poco a poco con estrategias de cuarentena selectiva por tiempo. Entonces él hace una analogía a nuestro baile nacional, el huayno, le puso el martillo y el huayno. Pero en ese blog presenta los R0 estimados para cada departamento. Una diferencia, el R0 inicial que nosotros vemos nos dice cómo despega la epidemia, pero después eso va cambiando en el momento. El R0 quiere decir, si una persona está infectada, ¿a cuántos contagia en promedio? ¿A 2? ¿A 3? ¿A 4? ¿A 5? Entonces eso nos dice qué tan rápido la epidemia puede diseminarse, y eso va cambiando en el tiempo. Sí se puede hacer. ¿Qué es diferente a la curva epidémica? La curva epidémica es el número de casos por cada periodo de tiempo, o sea, por día o por semana, que nos dibuja la curva epidémica, ¿no? Son dos miradas. La otra parte de la pregunta era, entonces el levantamiento de la cuarentena tiene que ser diferenciado. Exacto. Fue quizás lo que observamos en el año 2009, cuando tuvimos la pandemia H1N1. ¿Recuerdan ustedes que se cerraron las escuelas por 3 semanas? Bueno, se cerraron las escuelas para todo el país simultáneamente. Eso fue bueno para Lima, porque en Lima estábamos en la fase de mayor transmisión de la epidemia. Sin embargo, había regiones del país, como me acuerdo de algunas regiones del norte y Arequipa, que aún la epidemia no había iniciado. Entonces, ellos no se beneficiaron de este cierre de escuelas, y debió ser el cierre de escuelas en el momento necesario. Y esto es algo muy a tomar en cuenta para tomar las medidas de acuerdo a la curva epidémica de cada región del país. Muchas gracias. Una o varias preguntas. Por favor, Mariana. Bueno, yo puedo de repente hacer un comentario adicional sobre este tema de cómo integrar la gestión sanitaria con las otras gestiones que se necesitan, ¿no? La científica, la económica y la social.
Creo que lo que hemos estado viendo en nuestro país, a pesar de que el gobierno ha hecho grandes esfuerzos por digamos, llegar a toda la población, responder y ser transparente, vemos que los procesos están súper desarticulados, ¿no? Y la investigación científica no es un campo que, digamos, es la excepción a la regla, no es la excepción a la regla, sino todo lo contrario. O sea, vemos que hay muchas organizaciones que están, digamos, dando fondos para hacer investigación, pero todo el mundo gestiona de una manera muy desarticulada, y en realidad lo que queremos es un sistema un poco más integrado, basado en evidencia científica, ¿okay? No en a mí se me ocurrió la idea, porque a veces la gente no sabe ni siquiera diferenciar entre lo que es un pensamiento, una idea que se te ocurre y un hecho. O sea, queremos que nuestras políticas públicas estén basadas en información veraz, en fuentes confiables, en evidencia científica, y que en el mundo ideal que se destine más fondos, ¿no? un mayor porcentaje del PBI al desarrollo en ciencia y tecnología. Y no solamente estoy hablando de ciencia aplicada, sino también de ciencia básica. O sea, tenemos que ser generadores de conocimiento por generar conocimiento, porque es a partir del conocimiento donde podemos empezar a desarrollar tecnologías más aplicadas o ciencia más aplicada. Así que... Gracias, doctor Burrone, sobre la pregunta específica, pero también sobre las más generales. El micro, doctor. Pido disculpas, me olvidé de activar el micrófono. Decía que me voy a referir entonces a la pregunta esta que me han hecho específicamente sobre las vacunas, porque una de las vacunas de las cuales se habla es una vacuna basada sobre un adenovirus. En realidad hay dos de estas vacunas que se están probando. ¿Qué significa esto? Significa, estamos hablando del coronavirus y ahora introducimos otro virus, el adenovirus. Bueno, lo que pasa es que este adenovirus se lo puede utilizar como un vector. O sea, podemos modificarlo, agregarle a ese adenovirus el gen que tiene la información para hacer la proteína de coronavirus que nos interesa, que es la proteína S, y de esa manera, dando el virus adenovirus, que es un virus que no produce ninguna enfermedad, sirve como vector. O sea, nos facilita el poder hacer llegar a las células el gen que codifica para la proteína S del coronavirus. De esa manera se hace la respuesta contra la proteína del coronavirus. O sea que usamos otro virus para poder llevar dentro de las células el gen del coronavirus. Eso es lo que se está haciendo con eso. Hay otros que están probando a usar, la pregunta es ¿por qué no usar el coronavirus directamente? Bien, el usar el coronavirus significaría usar, casi seguramente no se está pensando como una posibilidad usar el coronavirus como tal. Habría que tener un virus atenuado, y los virus atenuados que no producen enfermedad, pero producen inmunidad, siempre son un arma de doble filo. Son peligrosos porque pueden revertir estos virus, como todos los virus con un genoma ARN, mutan. No lo hace el coronavirus, no lo hace con una velocidad muy grande, no tiene una frecuencia de mutación muy alta, pero tiene su capacidad de mutar. De manera que el utilizar virus atenuados no es la variante más deseada. Y por otra parte, como dije anteriormente, de esa manera estaría ofreciendo al sistema inmunitario no solo la proteína S, sino todas las otras proteínas del virus, que son bastante en este caso porque es un virus bastante grande.
y eso no necesariamente mejora la respuesta inmunitaria. Probablemente tenga efectos secundarios no deseados. De manera que esa no es la estrategia que se está pensando. Como decía, para el adenovirus hay dos, una que usa un adenovirus que se llama número 5 y el otro que se usa un adenovirus que fue aislado de los chimpancés. Es un adenovirus del chimpancé que funciona, sirve, se puede usar para infectar humanos y de esa manera producir. Estas son vacunas siempre como decía antes, una vacuna de tipo genético, porque no le estamos dando todo el virus, sino que le estamos dando directamente el gen y se lo hacemos llevar trámite el adenovirus. Eso es la situación. Probablemente esa vacuna es una de las que va a llegar bastante, no sé si rápido o no sé cuán eficiente, pero va a tener un efecto. Otras usan directamente el gen como tal, usan ADN. Existen algunas pruebas de estas, están haciendo en China y en Estados Unidos. Esas vacunas también van a llegar. ¿Y cuáles de estas va a ser más eficiente? Eso todavía es muy temprano poder decir. Muchas gracias. Tenemos una otra ronda de nuestra penúltima ronda de preguntas, todas muy interesantes. Tenemos más de 730 personas conectadas escuchando el coloquio. Realmente muchísimas gracias por darnos toda esta información. Y aquí va la segunda ronda. Una de ellas es que quisieran que nos expliquen particularmente, el doctor Suárez, sobre la inmunidad del rebaño. ¿Nos conviene llegar a esto más rápidamente? ¿Por qué no lo estamos haciendo? De alguna manera, lo que está ocurriendo en los mercados ha sido una mini inmunidad del rebaño, o debemos exponernos más lentamente y no de esa manera tan abrupta. Esa es una pregunta. La otra es, ¿qué opinión les merece el tratamiento de la ivermectina, que es un antiparasitario que normalmente entendemos se usa para desparasitar animales, pero que aparentemente no tendría por qué no usarse en humanos y está dando algún resultado? Y la tercera es, por acá, ¿por qué ataca más agresivamente a los adultos mayores? ¿Es solamente un tema de una disminución del sistema inmunológico con la edad y las comorbilidades, o tiene alguna razón? Porque es muy importante esta diferencia de los adultos mayores, y por qué en el caso del Perú a más de 70% hombres y las mujeres un 30% aproximadamente. Y la última, aquí vamos a tener que de repente darle un poquito más de 5 minutos a los expositores, es ¿qué pasa si la vacuna se demora mucho en funcionar? ¿Tendremos lo que llamaremos una endemia, una epidemia? ¿Qué situación nos espera si la vacuna demora? Vaya preguntitas para los expositores. Muchas gracias, doctor Suárez. Bien, muchas gracias. Como muy bien dijo la doctora Fabiola, interesantes. Sobre la inmunidad de rebaño, que fue lo primero que se comentó. Este concepto de la inmunidad de rebaño, bueno, más bonito suena así rebaño, en algunos textos aparece inmunidad de manada. Se refiere a que para que estar protegidos como una población, o sea, como población, para estar protegidos frente a la transmisión de una enfermedad, no necesitamos que el 100% esté vacunado o que el 100% tenga anticuerpos protectores, sino que una parte del total tenga los anticuerpos para proteger a los demás. Si todos son susceptibles, si ninguno está infectado y una persona es infecciosa, cualquier persona que se encuentre lo va a contagiar. Si la mitad de la población está infectada, entonces ya reduce la probabilidad de que esa persona, la mitad de la población está inmune, reduce la posibilidad de que una persona infectada, al encontrarse con alguien, los contagie.
Si un porcentaje mayor de la población tiene anticuerpos, entonces ya el infectante va a encontrar menos susceptible para que se empiece a transmitir la enfermedad. Esto es más o menos el concepto de inmunidad de rebaño. En algunas enfermedades la inmunidad de rebaño es alta. Por ejemplo, en el sarampión necesitamos que el 90-95% de la población tenga anticuerpos para proteger la población, mientras que en otras enfermedades puede ser más bajo. Es cierto que la inmunidad de rebaño se produce si es que la enfermedad la dejamos que se transmita libremente en la población, ¿no? Como creo que es el ejemplo que se está dando en Suecia. Lamentablemente esta enfermedad tiene una fracción de casos que son graves y que producen la muerte, y lo estamos viendo día a día. Entonces, dejar la epidemia a su libre albedrío, que progrese la epidemia sin tomar ninguna medida, por supuesto que va a generar inmunidad de rebaño y de repente en 2 meses ya no hay epidemia, pero a un costo muy alto, de que gran cantidad de personas va a enfermar y va a morir gravemente. Entonces, quizás las oportunidades que tienen en Suecia de cumplir estrictamente que los jóvenes, dice, salgan para que se infecten y adquieran inmunidad, y esas personas mayores, adultos mayores o personas con comorbilidad, tienen una protección y un cuidado que quizás acá no se los podemos dar. Hemos estado viendo pacientes que llegan a los hospitales y les preguntamos, 70 años y manejando taxis, poniéndose con la gente, una señora de 65 años yendo a comprar al mercado. O sea, en estas condiciones no vamos a proteger a los adultos mayores y el costo está siendo mucho más alto. Lo del mercado, ayer lo comentaba en otra reunión, decía, se están haciendo toma de muestras en los mercados y encuentran 30, 40, 60% de ellos positivos. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿son positivos por estar en el mercado o son positivos porque la zona de donde vienen esas personas, de repente la zona más populosa de Lima, ya el porcentaje de infectados es altísimo? Entonces, hay que hacer un estudio bien hecho, un estudio serio, un estudio de prevalencia en una muestra representativa para ver qué porcentaje de la población ha sido afectado, y estos estudios deberían estar haciéndose ya para determinar en qué zonas del país ya la infección está causando más estragos, dónde hay más susceptibles, y esto se puede hacer perfectamente, y para mí sería un uso más racional y adecuado de las pruebas de laboratorio que tenemos para determinar las prevalencias en diferentes partes. Creo que hasta ahí mi intervención. Tomamos nota sobre las investigaciones que tenemos que animar y que invitar y que movilizar. Muchas gracias. Por favor, doctora Leguía. No tengo mucho más que añadir a eso, o sea, que al menos que haya una pregunta un poco más puntual, le cedo mi tiempo a los que sí tienen que contribuir específicamente con ese tema. Doctor Burrone, recuerden que tenemos varias preguntas ahí. Bueno, sobre la ivermectina, ¿no es cierto? Ivermectina no puedo decir. Y sobre los adultos mayores. Sí, lo de ivermectina no sé nada, no tengo ninguna información. No sé tampoco dónde se ha generado eso. Creo que con muchas cosas hay que tener bastante cuidado porque se prueban tantas cosas que después no está claro, como pasó con la hidroxicloroquina, que resultó no ser lo que se decía. No sé cómo es con la ivermectina, verdaderamente, así que no puedo responder a eso. Una de las preguntas que usted hizo, que era interesante, es esto de los adultos y de los hombres, ¿no? Que hay una prevalencia en los adultos y en los adultos hombres. Uno de los trabajos que han sido publicados indican que parecería que en los adultos existen, sobre todo en las células epiteliales del pulmón, una cantidad más grande de la proteína receptora del virus. Esta proteína receptora se llama ACE2. Y aparentemente las personas adultas tienen una concentración, un número de estas moléculas sobre la superficie celular más alta que las personas más jóvenes. Y eso sería una posible explicación de por qué
el virus encuentra un ambiente más propicio. Si la probabilidad cuando llega un virus de infectar una célula es del 20%, si esa célula tiene muchos receptores, es más infectable que la que tiene menos receptores. Es la única explicación que tenemos desde el punto de vista con datos concretos. Lo que sí es cierto que lo que usted dice ha sido observado en varios lados, sucede aquí en Italia y en todos lados, o sea, que la incidencia es aparentemente es claramente más grande en los adultos respecto de las personas jóvenes, y sobre todo los casos de gravedad. Pero bueno, ahí hay otros factores, porque obviamente entra la salud de los ancianos. No gozamos de la misma salud de los jóvenes de 20 años, así que de eso no cabe ninguna duda. De manera que, pero esto del receptor es la información que yo tengo, que es una posible explicación de por qué sería eso así. En el caso del por qué los hombres más que las mujeres, también se había sugerido algo de ese tipo, pero no sé, no tengo información cuán cierta sea que los hombres tienen aún más que las mujeres. De eso no podría decirlo. Tomaría un poquito de tiempo para referirme a otra de las preguntas que usted hizo, que es ¿cuál sería la situación en la que nos encontraríamos en caso que las vacunas no funcionen? O que no tengamos una vacuna disponible, que es más o menos vamos a llegar al año que viene y no vamos a tener la vacuna, y qué es lo que va a pasar. Bueno, todo va a depender de cuánto todas las medidas de contenimiento y las medidas que estamos preventivas que se están tomando, como explicaba mi colega antes, en la medida en que nosotros mantenemos las distancias y mantenemos las separaciones, podemos lograr que el virus empiece a bajar, a circular mucho menos, y que tengamos una difusión relativamente controlada del virus. Si baja la cantidad de virus que está circulando en el ambiente, y si fuese cierto que las personas que han sido infectadas y después se recuperan quedan inmunes para ese virus, entonces empezaríamos a tener una situación un poco mejor. Pero no podemos estar seguros de eso. En realidad, ahora, y creo que en este caso Italia va a dar información útil, porque desde hoy Italia levantó la circulación, ya no hay restricciones, abrieron todos los comercios, hay normas todavía estrictas para usar barbijos, antes hay que mantener distancias de cierta, pero de todas maneras se abrieron todos los negocios desde hoy. O sea que se entró en lo que aquí se llama la fase 2. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Italia llegó a tener 6.000 casos nuevos por día. Llegó a tener casi 2.000, casi 1.500 muertos por día. Ahora estamos en 120, 150. ¿Qué va a pasar dentro de 15 días? Porque si aumenta otra vez la infección, los muertos empiezan a aparecer dentro de 15 o 20 días. Este es un experimento. Nadie sabe por qué el primer país que después de tomar una medida tan dura, una cuarentena, fue muy, muy estricta la cuarentena en Italia, y ha sido respetada por toda la población. Ahora se han levantado, no todas, pero bastante, se han alivianado mucho las medidas. ¿Qué va a ocurrir aquí en 10 o 15 días? Los datos nos van a decir qué es lo que puede ocurrir en otros lados. Y creo que otros países van a aprender de lo que suceda aquí. Muchas gracias. Ahora llegamos a la última ronda con un buen número de preguntas también, que enseguida las relato. Una tiene que ver con la prevención para evitar la recombinación de los virus con los coronavirus de animales endémicos. La pregunta es que han habido casos, relata nuestro asistente, que han habido casos como por ejemplo el coronavirus porcino, el TGB y el PRCoV, que fue la recombinación de un coronavirus canino y felino,
Por lo tanto, la pregunta es si es que debemos hacer políticas más agresivas para prevenir la recombinación en animales domésticos. La otra pregunta es bueno, de alguna manera para la doctora Leguía, en el caso de la soberanía tecnológica, supongamos que efectivamente ponemos todos los recursos necesarios en alguna de nuestras 2 vacunas que estamos generando o en alguna otra, ¿el Perú puede ser autónomo para producción de vacunas? Supongamos que lo de la plata no sea un problema, que ponemos los recursos. ¿Podemos serlo? Esa es la pregunta. La otra es más de corte epidemiológico. ¿Qué pasa con África? Como algunos informes han indicado, es porque África se preparó muy bien contra el ébola y por lo tanto ahora sabe cómo armonizar estas 5 áreas de las que habíamos hablado en un inicio y pueden detectar, pueden tener vigilancia epidemiológica, tratamientos, etcétera, que están muy curiosos y bueno, mucha suerte para África, un país que sufriría mucho si es que ocurre lo que ocurrió en Italia. La pregunta, de alguna manera, el doctor Burrone ya respondió. Hay una sobre qué ocurre con los que ya adquirieron el coronavirus. ¿Ya tenemos certeza que tienen una inmunidad natural o todavía no tenemos esa certeza? Y por último, no, eso... este tema sobre si es correcto que sumemos, para hablar epidemiológicamente, los resultados de las pruebas moleculares con las pruebas llamadas serológicas a la hora de hacer una evaluación, o no deberíamos sumarlas dado que nos dan respuestas de diferente corte y en diferentes momentos de la enfermedad. Esas son las preguntas para esta última ronda. Muchísimas gracias por sus respuestas. Doctor Suárez. Okay. Gracias. Trataré de ser muy puntual para poder comentar sobre varias de las preguntas. Lo primero, algo rapidito de la ronda anterior de la ivermectina. La ivermectina es un antiparasitario que se ha utilizado por muchísimo tiempo, tanto en salud humana como en salud veterinaria. Es un antiparasitario conocido y también tiene actividad antiviral demostrada in vitro. Hay unos primeros estudios observacionales de algunas series de casos de que tiene efecto positivo en el tratamiento del COVID y están en curso ensayos clínicos para demostrar realmente su efectividad, ¿no? Su efectividad es real. 2 cosas importantes aquí. Primero, que no debemos consumir los productos de uso veterinario, y segundo, que el uso de la ivermectina es una indicación médica, no es para automedicarse y tampoco tiene un efecto preventivo. O sea, no porque voy a tomar ivermectina ahora, eso haya sido demostrado que va a prevenir en el futuro. Mucho cuidado, por favor, con eso. Lo segundo, lo de la inmunidad. De la inmunidad, epidemiológicamente, el comportamiento que estamos viendo es que en las zonas donde ha habido epidemias, está disminuyendo la actividad epidémica y eso podría ser un indicador de que sí genera inmunidad, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Habrá que seguir estudiando y estar más cerca de este proceso. ¿Qué pasa con el África? Permítanme citar a John Snow, el padre de la epidemiología moderna, quien dijo que, refiriéndose al cólera, pero es válido para todas las epidemias, sigue el camino de las personas. El cólera decía, sigue los caminos del hombre. La epidemia va a ir más rápido donde hay mayor comunicación. La epidemia llegó a los países que tenían mayor comunicación con China. Llegó a las grandes ciudades de Europa. De las grandes ciudades se empezó a extender. Llegó al Perú, a las grandes ciudades. Después se fue a las zonas urbanas, se fue a la selva. Todavía hay zonas andinas del sur que no ha llegado. Es posible que pueda suceder lo mismo con el África. Todavía no les ha llegado, aunque ya, si ven los mapas de la OMS, ya hay brotes en varias ciudades grandes. Puede ser que se vaya al interior. No lo sabemos. Y finalmente, lo de sumar las pruebas. Hay que usarlas según el objetivo. Si el objetivo es trazar la curva epidémica y hacer vigilancia epidemiológica, lo que yo necesito es caracterizar un caso en su fecha de inicio. Paciente con cuadro clínico, la curva epidémica se hace con sintomáticos, no con asintomáticos. Si mezclo sintomáticos y asintomáticos, voy a distorsionar la curva y no la voy a poder interpretar.
Entonces, el uso correcto de una prueba puede ser prueba molecular, disculpe, doctora Leguía, puede ser prueba que busca los anticuerpos o prueba que busca al virus, pero para poder confirmar un caso clínico que tengo y que tengo su fecha de inicio. Si quiero hacer estudios de cero prevalencia para ver qué porcentaje de la población ha sido afectada y poder saber cuántos susceptibles quedan, un estudio de cero prevalencia utilizo las pruebas de anticuerpos, que es lo que me va a decir, y para mí sería un uso más útil hacer estudios de cero prevalencia en diferentes partes del país, que me permita conocer cómo va la epidemia para tratar de adelantarme a la progresión de la epidemia y poder tomar medidas de control. Muchas gracias. Las preguntas para la doctora Leguía. Y bueno, no sé si hay alguna información también de ese tipo de pruebas en el continente africano. Bueno, yo iba a hablar un poquito del tema de la soberanía tecnológica, que fue una de las preguntas, que era si es que los fondos son ilimitados, si es que lo podemos hacer. Y la respuesta es absolutamente lo podemos hacer. No solamente lo podemos hacer, sino ya lo estamos haciendo. Hay un grupo en el Perú que está haciendo una vacuna aquí, que la tienen bastante avanzada, es el doctor Mirko Simic de la Universidad Cayetano Heredia, con Manolo Fernández de Farvet, que es una compañía que se ha dedicado a hacer vacunas para pollos. Y como sabemos, el coronavirus es un virus zoonótico, es decir, afecta a los humanos, pero también a los animales, con lo cual, digamos, ya hay un know-how y una estructura que se puede adaptar para la pandemia actual, ¿no? Eso es por el tema de las vacunas. También tenemos laboratorios que están desarrollando diagnósticos, no solamente diagnósticos moleculares tradicionales a base de PCR, mi laboratorio es uno de los laboratorios que está haciendo eso, pero también tenemos otras pruebas moleculares bastante más sofisticadas, a partir de CRISPR y Cas, el grupo de Paul Milón y el grupo de Edward Málaga. Y bueno, así como estamos haciendo vacunas y diagnósticos, estamos haciendo un montón de otras cosas adicionales. También estamos desarrollando, por ejemplo, protocolos para secuenciar genomas completos de SARS-Corona, y para hacerlo, digamos, a la primera, en baratito, rápido, porque esta información se necesita, o sea, se necesita para estudios epidemiológicos, para ver cómo es que el virus se está moviendo en el tiempo y en el espacio, cómo está mutando, qué tan rápido está mutando, si de repente podemos ahora asociar algunos fenotipos o cosas que vemos en los pacientes con mutaciones en el genoma, ¿no? Entonces, en realidad, o sea, la capacidad la tenemos. El problema siempre es un problema de gestión, o sea, una cuestión es hacer un diagnóstico y producir pues un kit para hacer 10 ensayos en un día en mi laboratorio con 3 personas. Otra cosa es generar 100.000 pruebas al día. O sea, eso es una cuestión de escalar capacidad, ¿no? Entonces, no significa que no lo podemos hacer, ni tampoco significa que sí lo podemos hacer. Lo que significa es, tenemos el conocimiento para hacerlo, tenemos gente que ya está trabajando en esto, y lo que tenemos que hacer ahora es apoyarlos, porque, o sea, los científicos somos investigadores, no somos expertos en gestión, ¿no? Y donde nos estamos quedando colgados ahora es un poco en la parte esta de articular la parte de gestión, ¿no? Eso un poquito por el tema de la soberanía tecnológica. Por el tema de si debemos sumar los resultados de las pruebas o no, concuerdo al 100% con el doctor Suárez. O sea, no, o sí, pero depende de cuál es tu pregunta científica. O sea, primero tienes que formular qué cosa es lo que estás preguntando. ¿Estás preguntando de casos totales? ¿Estás preguntando de casos actuales? ¿De tasa de infección? O sea, primero formula la pregunta científica y de ahí tienes que ver cuál diagnóstico vas a aplicar, si es el diagnóstico para detectar la persona infectada ahorita o la persona que ya se infectó en algún momento, y de ahí depende de cómo es tu pregunta, te sirve o no te sirve sumar la información, ¿no? Yo creo que a veces hay mucho deseo de tratar de simplificar, ¿no? Todas las pruebas son iguales, todas me dicen sí o no, y sumo los resultados y ya no tengo que pensar en el tema.
no es así. Tenemos que entender un poquito más cuáles son las diferentes herramientas que tenemos a la mano para poder usarlas de manera inteligente y adecuada, ¿no? Y finalmente, la última pregunta era el tema de la reinfección, que no voy a hablar mucho de esto, pero sí voy a hacer una reseña mínima porque tiene que ver con el tema de los diagnósticos. Se ha hecho mucho esta pregunta de que si una persona que estuvo infectada se puede reinfectar, ¿no? Y la realidad es que en este momento no hay evidencia pura y dura de que la reinfección sea algo que se puede, ¿ok? No estoy diciendo que no se puede, pero no hay estudios científicos controlados como nos gusta hacer a los científicos, randomizados, etcétera, etcétera, que nos prueben que hay reinfección, ¿ok? Hay información anecdótica. Ahora, esa información anecdótica también se puede explicar de otras formas, y de otras formas mucho más fáciles. Y una de las formas más fáciles de explicar esa información es que las pruebas que se han hecho están mal hechas o están mal interpretadas. Entonces les voy a dar un ejemplo súper rápido, ¿ya? Si a mí me da coronavirus ahorita, y me hacen una prueba molecular, y mi prueba molecular sale positiva, que yo estoy ahorita infectada con coronavirus. Pero si yo me recupero de este virus, y de aquí a 1 mes, 2 meses, 5 meses, a mí me hacen una prueba serológica, ¿ok? Donde yo tengo anticuerpos contra esa prueba también va a salir positiva. Ahora, no quiere decir que me he infectado 2 veces. Son pruebas que están testeando cosas diferentes, ¿no? Y las 2 pruebas nos han dado resultados correctos. Ahora, para añadir un nivel de dificultad, a veces tenemos pruebas que son o falsos positivos o falsos negativos. Entonces, yo puedo, por ejemplo, estar ahorita infectada y me hacen una prueba molecular o lo que sea y mi prueba sale negativa. No quiere decir que no estoy infectada, quiere decir que esa prueba fue un falso negativo. Debió salir positiva, pero salió negativa. Entonces yo creo que no estoy infectada. Y así sucesivamente, o sea, puedes tener todas las combinaciones distintas de qué prueba estás haciendo, en qué momento, y si tienes un resultado falso positivo o falso negativo. Y por eso es que insisto que hay que tener, más que si las llamas rápidas o moleculares, el tema es lo de menos. Lo más importante es que se entienda qué es la prueba que estás aplicando y cómo estás usando esa información y cómo la estás interpretando. Porque si no nos vamos a poner a hablar de tonterías como de reinfección, o de que ya se me pasó, o de que nunca estuve infectado, y lo que no queremos es implementar políticas públicas basadas en evidencia flaca, que no es evidencia científica sólida. Así que creo que con eso ya respondí todo lo que podía opinar. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Ahora sí, la última rueda de respuestas, doctor Burrone, el micro es suyo. Gracias. Bueno, hubo una pregunta a la que me voy a referir primero, que es la prevención de la recombinación de virus. Alguien preguntó esto con animales domésticos, ¿no? Por ejemplo, el coronavirus de gatos o de perros con aquellos de cerdos. En realidad, podemos decir lo siguiente: la recombinación en estos virus ocurre. Los coronavirus son virus que hacen recombinación. Recombinación quiere decir que si yo tengo en un dado momento 2 virus distintos dentro de la misma célula, y eso es lo que tiene que ocurrir, tiene que haber dentro de la misma célula, no en 2 células separadas, en la misma célula, entonces ocurren mecanismos en los que sale un virus que tiene un poco de los genes de uno y otro poco de los genes del otro. O sea, mezcla sus 2 genomas y sale un genoma distinto que contiene un poco de uno y un poco del otro. Eso es una recombinación. Pero como dije, es necesario que haya 2 virus distintos en la misma célula. Lo cual significa, para que eso ocurra, significa que tiene que haber una carga viral muy grande. O sea, tiene que haber una presencia muy alta de los 2 virus para que entonces se dé la situación de que justamente los 2 estén en la misma célula. Si no, puede ocurrir que yo tenga los 2 virus, uno en una célula, el otro en la otra, no puede haber recombinación en ese caso. Los virus recombinan cuando están replicando, o sea que es necesario esa. De manera que, obviamente, si uno tiene una situación de una exposición continua con animales domésticos, como el gato o el perro, que están continuamente y con
muy enfermos y produciendo una gran cantidad de virus y uno está en contacto continuo, o el perro con el gato, o con los cerdos, o cosas por el estilo, entonces pueden ocurrir ese tipo de cosas. Eso es una característica de este virus y hay que tener cuidado. Una de las hipótesis del virus coronavirus 2, de este que provoca COVID-19, es justamente que este virus pueda haber tenido una recombinación, pasando por iniciando, digamos, en el murciélago, y hay una hipótesis de que podría haber recombinado en el pangolino, creo que se dice en español. Es un animal salvaje que es comestible también en China, y aparentemente una parte, justamente la famosa proteína S de la que hemos hablado, es prácticamente igual a la de un virus del pangolino. El resto no, el resto es casi idéntico al virus del murciélago. Entonces, eso sugiere que podría ocurrir que haya habido una recombinación, no necesariamente, pero es una de las hipótesis. Mensaje: este virus recombina, hay que tener cuidado y sobre todo hay que evitar los contactos así masivos y frecuentes con animales que están infectados o que sabemos que están infectados. Hago un pequeño comentario también sobre la inmunidad de las personas infectadas. Como dijeron anteriormente mis colegas, no tenemos evidencias. Una de las razones es que las personas que se han recuperado no han continuado a estar expuestas en un ambiente endémico, porque donde eso ha ocurrido ha habido cuarentena. Y a partir de ese momento, si yo me recupero y hay todos en cuarentena, no tengo más la posibilidad de infectarme, porque me quedo en mi casa, no estoy en contacto con el virus. O sea, no existe la situación, porque para poder responder esa pregunta necesitamos tener personas convalecientes que continúan a hacer su vida normal en un ambiente endémico, donde el virus está circulando. Y entonces vamos a poder medir los que ya se infectaron de los que no se infectaron, a ver si tenemos una proporción distinta en el tiempo. No ha ocurrido, no hemos tenido suficiente tiempo y no ha habido condiciones para poder hacer. Así que esa pregunta hoy no la podemos contestar, no sabemos. Lo único que podemos hacer en manera indirecta es analizar el suero de esas personas, o sea, el plasma de esas personas, y saber si los anticuerpos que esas personas tienen son neutralizantes o no, en un ensayo que hacemos en el laboratorio, que no es lo mismo. Eso me dice que hay anticuerpos neutralizantes y que en principio podrían bloquear al virus, pero no me dice que esa persona está protegida. Eso lo vamos a saber cuando tengamos todas las evidencias y todos los datos sobre la mesa y podamos hacer una correlación y decir, si uno tiene anticuerpos neutralizantes por arriba de un cierto valor, está protegido. Si está por debajo, no está protegido. Eso es lo que tendría que darnos una vacuna, y entonces uno, midiendo cuántos anticuerpos tiene y si estos son neutralizantes, podríamos saber si estamos protegidos contra el virus o no. Todavía no tenemos la información. Es muy probable que sí, que las personas convalecientes sean inmunes. Y hay ejemplos están utilizando en algunos lugares el plasma de convalecientes para tratar casos muy graves. Eso se ha hecho y hay 2 centros aquí en Italia que lo han probado y ha resultado con una cierta eficacia para salvar a personas que estaban en condiciones muy, muy graves, haciendo una transfusión de plasma de personas convalecientes. Que es peligroso por otras razones, pero de todas maneras, en casos desesperados, puede funcionar y pareciera que... Lo cual es una indicación de que esas personas tendrían inmunidad. Y aunque esto sea así, tampoco sabemos cuántos de ellos, porque podría ocurrir que eso ocurra con un porcentaje de la población que no sea el 100% de los convalecientes. Podría ocurrir que solo el 40 o el 50% de los convalecientes quedan protegidos y los otros no. O sea que tendríamos siempre convalecientes, algunos reinfectables y otros no. Todo esto es posible. Todavía no lo sabemos, no tenemos suficiente información. Me pararía aquí. Muchísimas gracias. Tenemos solo una pregunta más que me voy a permitir responder porque se trata
sobre el virus y la altura. Bueno, he estudiado los fenómenos de adaptación a la altura durante toda mi vida, por lo tanto, aun cuando no los he estudiado con respecto a los virus, pienso que podría comentar algo sobre las características del nativo de altura, sobre todo. Como las otras áreas, tenemos que investigar mucho. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Por un lado, si bien es cierto, hemos encontrado que hay menor prevalencia de contagiados y por supuesto una mucha menor mortalidad en ciudades de altura, no solo aquí, sino también en Bolivia, en Ecuador y en el Tíbet, pero también ocurre que en esas regiones hay podrían haber menos características que las que requerimos para que un virus efectivamente genere un gran contagio, como esa aglomeración de personas en condiciones no necesariamente tan salubres. Hay variables confusoras también como cuánto demoró en llegar el virus, estamos midiendo bien mortalidad, estamos haciendo más o menos pruebas, ¿no? Primero hay ese tipo de variables confusoras, pero lo que sí es interesante es que el nativo en efecto uno podría pensar que tiene algunas características que lo podrían defender, a saber, una mayor ventilación, ¿no? Mueve más litros de oxígeno por minuto, tiene una mayor perfusión, es decir, una mayor presión en el árbol pulmonar para llevar más oxígeno a la sangre, tiene una mayor cantidad de glóbulos rojos, claramente, tiene una mayor difusión porque tiene mayor superficie alveolar, y además tiene una disminución de la expresión de la enzima convertidora de angiotensina, la ECA. Entonces, estos serían factores que podríamos decir que pueden ser a favor, ¿no? Se está protegiendo contra la hipoxia, contra la disminución de oxígeno que generan las fases tardías del virus. Pero por otro lado también el nativo de altura se encuentra en la curva de disociación de la hemoglobina por el oxígeno, en la parte, digamos, de la pendiente. ¿Qué quiere decir esta curva a nivel de fisiología? Que a nivel del mar puede haber un cambio mayor de presión de oxígeno alveolar y la caída de saturación de oxígeno es muy poquita. En cambio, en la altura, como estamos en la parte de la pendiente de esa curva de relación saturación de oxígeno con hemoglobina, por una caída muy pequeña de la presión alveolar, cae mucho la saturación. Entonces, todo lo que señalé antes es a favor, pero esa característica es en contra. Pero por otro lado también tenemos los factores ambientales, menor presión, más luz ultravioleta, que no sé en ese sentido si afecta o no el virus, menos humedad, lo afectará, no lo hará. Entonces, mucha investigación, requerimos mucha investigación y realmente ha sido muy útil todos sus comentarios. Nosotros estamos lanzando un segundo concurso, ya le doy la palabra, doctor Burrone, un segundo concurso para poder aportar un poquito a estas interrogantes. Vamos a acotar estas interrogantes para ver si podemos responder algunas de ellas, y este coloquio, esta mesa ha sido sumamente útil para que podamos ir buscando los caminos donde todas estas interrogantes podamos irlas respondiendo. El doctor Burrone me ha pedido la palabra, así que con todo gusto. No nos queremos ir, parece. No, solo quería hacer una aclaración con esto que usted dijo de la radiación ultravioleta. El virus es sensible a la radiación ultravioleta. Entonces, estos virus, justamente una de las razones es que tienen, el genoma es ARN, y son muy sensibles a la radiación ultravioleta, así que no sería para nada extraño que en el ambiente, así en los aerosoles que se producen cuando uno habla o tose, que en esas condiciones el virus ahí tenga una vida media mucho más reducida de lo que sería donde la radiación es menor. Así, era solo este comentario. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que muy iluminador, y efectivamente a mí lo que me provocaría, disculpen la digresión, es salirme de la presidencia del CONCITEC y ir a hacer investigación. No, en realidad tenemos un reto tan importante entre manos y estamos a la orden de los científicos. La verdad que su movilización, su interés nos ha
nos ha hecho conscientes de lo mucho que tenemos que hacer, de lo mucho que tenemos que trabajar. El día dure 24 horas más el descanso, y estamos con las puertas abiertas para escucharlos, y ojalá que podamos tener más recursos, como lo mencionó el presidente. Tenemos que invertir más en ciencia y tecnología, es su compromiso. Estamos fortaleciendo el INS, y ojalá tengamos mejores noticias pronto. Muchísimas, muchísimas gracias por esta mesa, ha sido sumamente provocadora, nos ha iluminado en todas estas áreas donde ustedes tienen un gran conocimiento. Así que a los asistentes, muchas gracias por estar ahí, por sus importantísimas preguntas, interesantísimas preguntas. Los esperamos todos los días, durante muchos días, hasta el 8 de junio, de 4:30 a 6. Muchas gracias, por Suárez, doctora Leguía, doctor Burrone. Mil gracias. Un abrazo a todos los participantes. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Gracias.